Amado Rey Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, Padre Santo, que conforme a tu propósito, Señor, y a tu misericordia y a tu amor, Señor, nos enseñes en este día por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Padre Santo, que sea instrumento útil, Padre Santo, en tus manos, Señor, usado por tu Santo Espíritu, Señor, para poder, Padre Celestial, aprender en este día de tu palabra, Señor. Padre Santo, que la palabra que hoy nos da, Señor, quede escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que podamos andar cada día en tus estatutos, Padre Celestial. Tomar decisiones, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Revélanos, Padre Santo, los misterios de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y guíanos a toda la verdad, Señor. En esta mañana te pedimos, Padre Celestial, que nos enseñes por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Que tú seas, Padre Santo, quien en esta mañana escriba esta palabra, Padre Santo, en la mente y en el corazón. Danos, Padre Celestial, un oído que esté atento, Señor, un corazón entendido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en esta mañana y así lo creemos hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, así lo creemos hecho, hermanos. Amén. Bueno, en esta mañana los invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo Hebreos 12. En el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, con la guía del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada,
o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Amén. El Señor nos ha hablado en esta mañana. Centrémonos un momentico en el versículo 12:1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, no estamos solos, ¿sí? No estamos solos, el Señor está con nosotros, pero también hay alrededor nuestro mucha gente, muchos ojos, ¿sí? Muchos necesitados de una luz. Y el Señor ha dicho que nosotros somos, ¿qué? La luz, ¿cierto? Somos la luz del mundo. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nosotros ya no estamos para estar pendientes de ese pecado que nos asedia, porque ya Jesús llevó esos pecados, ¿cierto? Ya nosotros tenemos es que correr, pagó por todos, exacto, Alejo, por todos, no solamente por nosotros dos, no, por todos, ¿sí? Entonces, porque nos amó, ¿cierto? Nos amó, aún más que nosotros a veces lo amamos a Él. Él nos amó hasta dar su vida por nosotros, ¿sí? Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros seguimos un camino y tenemos una carrera. ¿Cómo la estamos corriendo? ¿Cómo la estamos corriendo? ¿O sí la estamos corriendo? Sería la pregunta, ¿cierto? Vámonos al 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para poner este versículo en contexto, arranquemos desde el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus si viviremos? Aquí hace una comparación entre la disciplina de nuestros padres terrenales y la disciplina de Dios. ¿Ustedes si eran niños obedientes, hijos obedientes? A veces, la hermana fue sincera, porque el resto hubo un silencio. ¿Cierto? Sí, pero entonces nosotros debemos tomar decisiones para obedecer, ¿sí? No podemos disculparnos que nacimos con corazón malo. Hay decisiones en la vida. Aquí dice que ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus si viviremos? ¿Sí? Dice la palabra. Aquí nos compara, dice: y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. O sea, hace referencia para nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso. ¿Para que participemos de qué? De su santidad. De su santidad. ¿Sí? Él nos disciplina es para que participemos de su santidad.
No porque tenga hijos preferidos, ay no, este disciplino, ya este no. Porque a veces como padres podemos hasta llegar a ser injustos, ¿cierto? ¿Sí? Ay no, o sea, disciplinamos más al niño que a la niña, o disciplinamos más a la niña que al niño, ¿cierto? Y a veces entre hermanitos hasta llegamos a ser como acepción de hijos. Dios no, en este momento no. Dios aquí nos está diciendo que disciplina, como dice que porque obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Ahí ya nos está hablando de santidad. Vamos a hablar hoy un poquito sobre la santidad. Vámonos entonces al 12, 13 y 14. Mire lo que nos dice Dios. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Sin la santidad nadie verá a Dios. Así de sencillo lo dice la palabra. Nosotros en la vida generalmente tenemos metas, proyectos, sueños, ¿cierto? ¿Sí? Hay quienes sueñan, no, yo tengo que estudiar. Yo sueño con estudiar, mi meta es estudiar. Otra meta puede ser el trabajo, yo tengo que superarme en el trabajo. Otra meta, quiero tener mi empresa, ¿cierto? Otra meta, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, yo quiero tener una casa. ¿Sí? Hay metas, todos tenemos metas o tenemos sueños, ¿cierto que sí? Todos tenemos metas y sueños. Eso es una meta, es un sueño, ¿cierto? Entonces nosotros todos tenemos sueños, ¿sí? Como tener otra casa. Pero en nuestro aspecto de nuestra vida espiritual, ¿ustedes qué meta tienen? Piénsenlo. ¿Hay metas? ¿Cuál es nuestra meta hoy en la iglesia? ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? A obedecer es una de las metas de Alejandro. ¿Qué otras metas tenemos? Nosotros debemos tener metas. Nosotros no podemos venir un domingo por costumbre, ¿sí? O leer los 4 capítulos diarios, pues porque el pastor lo dice que es como bueno, ¿cierto? Nosotros debemos enfocarnos y tener metas también en nuestra vida como hijos de Dios, ¿cierto? Una meta, ay sí, llevar almas al reino de los cielos. Amén, gloria a Dios, es una buena meta, claro que sí. Pero nosotros tenemos que cuidar de nosotros, de nuestra santidad, porque sí, en la cual no vamos a ver a Dios, ¿cierto? Tenemos que tener nuestra meta que es ser salvos, ¿cierto? Nosotros, es nuestra meta principal, ser salvos, ¿sí? ¿Será que una meta es llegar a la estatura y plenitud de nuestro Señor Jesucristo, el hombre Jesucristo? ¿Sí? ¿Será? ¿Por qué lo dudan, hermanos? ¿Será porque a veces no lo tenemos en cuenta? Cuando nosotros tenemos una meta, tenemos que pensar cómo vamos a llegar a esa meta. No es simplemente, ay, sí, yo sueño con esa casa bonita. No, uno empieza a pensar, ay, yo sueño con graduarme de tal profesión. Pero hay que hacer algo, no quedarse sentado soñando. Ay, cómo sería lindo que Dios me permitiera graduarme. Pues sí, mijo, pero pues toca que estudie. Si no, ¿cómo? Así nos pasa a nosotros también. Tenemos que nosotros tomar decisiones, nosotros tenemos que buscar. Bueno, si la santidad nadie verá a Dios, una de mis metas es ver a Dios. ¿Sí? Esa es una de mis metas. Y ahora yo, ¿cómo cumplo esa meta? ¿Cierto? Es una de mis metas, tengo que ver cómo lo voy a hacer, pero tengo que hacerlo a la manera de Dios, ¿sí? Porque el que quiero ver es a Él. Entonces dice la palabra de Dios que sin la santidad nadie verá a Dios. ¿Qué consiste la santidad? Empecemos por saber que no, si yo quiero ser santo, sin la santidad yo no voy a ver a Dios, yo tengo que lograr la santidad para ver a Dios. Y bueno, hermano, ¿y qué es santidad? O sea, ¿y qué? ¿Y eso qué es? Tenemos que empezar por los conceptos básicos, ¿cierto? La santidad consiste en mantenerse sin pecados, ¿sí?
Ser santos es que estemos limpios. La santidad viene de santo, del hebreo kadash, que quiere decir consagrado, dedicado, puro. Nada más ni nada menos. Esa es la santidad. ¿Sí? De Dios decimos que Él es 3 veces santo, ¿cierto? Imagínense. Entonces, si nosotros queremos lograr la santidad, entonces tenemos que saber qué es. Y tenemos que mirar cómo vamos a lograrlo. Pero nosotros tenemos que tenerla en prioridad en nuestra vida, hermanos, porque es que sin santidad nadie verá a Dios. Ya, así lo dice la palabra, no nos pongamos a discutir. Ay, no, pero un poquito santo, medio santo. O es santo o no es santo. Sí, aquí no hay términos medios. El Señor dice que a los tibios. Exactamente. Entonces, o somos o no somos. Esto es, hermanos, de decisiones, de determinaciones en nuestra vida, ¿sí? Si mi meta es ver a Dios, yo tengo que buscar la santidad. Y no tengo que esperar a que la santidad, yo digo, no, yo voy a ser santo por ahí cuando tenga, ¿qué? Unos 40, unos 50 años. No, a los 70 años eso yo me pongo las pilas y me porto juiciosito, juiciosita, y ahí sí busco de Dios. No, hermanos, es ya, es hoy, es ahora, ¿sí? El Señor Jesús está a la puerta y lo sabemos, que a veces nos hacemos los sorditos, pero nosotros sabemos, las señales se están cumpliendo, el tiempo ha llegado, ¿sí? De Jesús, ya está cerca, exactamente, ya está cerca y lo debemos tener claro. Ay, sí, pero eso vienen diciendo hace siglos. Eso yo creo que viene en un siglo. Bueno, hermano, si usted piensa eso, es respetable. Pero ¿qué tal si el Señor Jesús, el Señor Dios, el Padre Celestial, lo llama hoy a su presencia? ¿Sí? O sea, para usted hasta hoy llegó el día, entonces, ¿está preparado para ver a Dios? ¿Cierto que sí? Hay que estar preparados, no importa la edad que tengamos, ¿cierto? Hay que estar preparados. Entonces, esa es una de nuestras metas. Hablemos rápidamente de la santidad. Hay 3 clases de santidad, ¿sí lo sabían? La santidad del pasado, la santidad del presente y la santidad por naturaleza. Veamos qué es eso de la santidad del pasado. Todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron. Ay, se lo saben muy bien, están destituidos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estábamos perdidos, ¿sí? Nadie da un peso por nosotros, ¿cierto? Y vino Jesús y dio la vida por nosotros, ¿cierto? Entonces dice que todos hemos pecado, pero también dice que a través de la sangre de Jesús son borrados todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, porque Él los llevó en la cruz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, ¿cierto? Dice la palabra que llevó Él mismo nuestros pecados. Entonces, por la sangre de Cristo fueron borrados todos nuestros pecados en el libro de las obras, ¿sí? Ese pasado ha quedado borrado. Dice que, ¿qué hizo el Señor con esos pecados que estaban ahí escritos? ¿Qué dice la palabra? Que las echó al fondo del mar. A veces que los tercos somos nosotros de querernos estar acordando cada rato. Ay, aquella vez que yo hice esto, ay, no. Ya el Señor perdonó, ya lo olvidó. Y yo, pero ¿de qué pecado me estás hablando? Yo no me acuerdo, yo ya eso lo deseché. Y nosotros sí seguimos ahí, Señor, Señor. Ay, pero ¿por qué hice esto? No, si has venido delante del Señor, has pedido perdón y que la sangre de Jesús borre tus pecados, ¿por qué seguimos trayéndolos? Somos excelentes buzos. Nos vamos al fondo del mar y allá lo sacamos, ¿sí? No, ya ha sido limpiado, ya somos, ese pasado ya ha sido borrado del libro de las obras. Ahora cuídense de no seguir escribiendo, eso sí, piloso. Ay, sí, eso como la sangre de Jesús borra eso. Pongámonos a pedir la sangre de Jesús cada rato para borrar, no. No seamos sinvergüenzas, ¿sí?
Entonces la santidad del pasado consiste en que esos pecados han sido borrados por la sangre de nuestro Señor Jesús, por su sacrificio. Veamos esta santidad del presente, que es en la que nos vamos a enfocar un poquito. Esa santidad del presente hace referencia a nuestra conducta, ¿sí? ¿Cómo nos comportamos? Esos hábitos, esas palabras, esos perjuicios, esos vicios, esas mañas, esos resabios que tenemos, ¿sí? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Ustedes cómo pueden cambiar eso? Oh, corchados. Corchados. Sí, hay decisiones. Muy bien, hermana, pero ¿cómo nos damos cuenta que está mal? Examinándonos, sí, ¿qué más? Están corchados. Yo estoy esperando que... Por la escritura, hermana, muchas gracias, muy bien, yo sí dije. Por la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la que nos guía, porque a través de la palabra de Dios es... ¿Cuál es uno de los símbolos de la palabra de Dios? ¿Ustedes conocen los símbolos de la palabra de Dios? ¿Cuáles son? A ver. Ese espejo le dieron al que era. También es fuego, es leche, es miel, es pan. Pero hoy es espejo. Es espejo, ¿cierto? Cuando ustedes van a la palabra de Dios, ustedes encuentran allí qué debemos corregir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Es un manual de instrucciones que a veces menospreciamos, ¿sí? ¿Cómo nos santificamos? A través de la palabra que nos limpia, ¿sí? La palabra de Dios es apta para redarguir, corregir, instruir, enseñar, para ser un hombre perfecto para toda buena obra de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos menospreciar la palabra de Dios. Y si la leemos, tenemos que ponerla en práctica. Ella nos va a mostrar en qué estamos mal, para que nos corrijamos. ¿Listo? Entonces actúa como espejo. Les voy a hablar de un momentico de la santidad de naturaleza para que no nos quede volando, pero nos vamos a enfocar en la conducta. Santidad de naturaleza. ¿A qué le suena? Al corazón, ¿cierto? El corazón malo, la fábrica de pecado, ¿sí? Que nos impide entrar en el reino de los cielos. Y de ahí sale todo lo malo, ¿cierto? Eso dice la palabra. Exactamente, de ahí sale todo lo malo. Pero ya conocemos que viene ese trasplante de corazón que hace el Señor, que es el nuevo nacimiento, nos pone un corazón nuevo en que pone su espíritu, ¿cierto? Y nos pone un corazón libre de pecado, o sea que ya no hay disculpa. Pero a pesar de que hemos nacido de nuevo, a pesar de que tenemos esta santidad de naturaleza, nosotros a veces seguimos con esos hábitos, esas palabras perjuiciosas, esos vicios, esas mañas, esos resabios. ¿Y qué disculpas sacamos nosotros a veces? A ver, yo sé que ustedes se acuerdan de todas las disculpas que sacamos para ciertos mañas, resabios, hábitos. Es que ellos así me criaron. Ay, sí, es que yo todavía estoy en proceso. Sí, yo nací de nuevo, pero soy un bebé espiritual, estoy gateando. Ya casi voy a caminar, ¿sí? ¿Cuánto se demora un bebé en gatear? Más o menos a cuántos meses empieza a gatear. Como a los 6 meses. ¿Y cuánto dura gateando? Por ahí otros 6 a 8 meses máximo, ¿no? Y a veces nosotros para gatear duramos unos 6 años. Para empezar a caminar por ahí unos 8 o 10 años. ¿Sí? Y ya para correr eso a veces como unos 3 años, ¿cierto? Cuando el bebé ya empieza a correr como a los 18 meses, digamos. Ellos van más rápido, ¿cierto? Y nosotros, es que yo todavía soy un bebé espiritual, ténganme paciencia, hermanos. ¿Sí? No, para eso tenemos la palabra. No podemos quedarnos nosotros. Esa es una de las disculpas, ¿cierto? Que soy un bebé espiritual. Otra de las disculpas, a ver, ¿qué otra disculpa? Culturalmente,
No, hermano, es que como yo soy del interior del país, eso se acostumbra así, ¿cierto? Ay, no, hermano, es que yo soy del sur del país, entonces eso se acostumbra a hacer esto y eso en mi tierra, eso es así, ¿sí? O no, yo como soy costeño, entonces, ajá, eso es así. Y yo hago y hablo así y ya, porque yo soy costeño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos con esas disculpas? ¿Cómo hacemos, hermanos? Y sacamos esas disculpas. ¿Qué otras disculpas habrán? Que no hay nadie perfecto, ¿cierto? No, 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 pero es que no hay nadie perfecto. O sea, si no hay nadie perfecto, ¿cómo me van a decir que yo haga esto o deje de hacerlo? ¿Cierto? La palabra de Dios en Mateo nos dice, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Sí? ¿En qué consiste la perfección? En el Señor. La medida de la perfección es el amor, en la medida que amemos, ¿cierto? Pero es que el amor nosotros a veces lo interpretamos, ay, sí, sí, yo quiero mucho a mi hija, ay, sí, yo la amo así. No, el amor a nosotros mismos también nos lleva a la santidad, hermanos, ¿sí? Es ese amor por mí, por mi santidad, por mi salvación, por ser luz del mundo, por llevar almas a los cielos. Es que yo tengo que cuidar mi santidad. Tengo que llegar a la estatura y plenitud del Señor Jesucristo por amor a mí. ¿Sí? Nosotros tenemos que amar al prójimo como a quién, como a nosotros mismos. Entonces yo no me puedo seguir escudando y ni me puedo seguir sacando disculpas para no cumplir mi meta. ¿Sí? ¿Será que es que en los colegios, en las universidades, uno se gradúa a punta de disculpas? Usted sacó esa nota, usted no me trajo la tarea, ¿qué puedo hacer? ¿Usted no cumplió con el trabajo? El profesor no se va a inventar la nota. ¿O sí? ¿Los que son docentes les gusta inventarse notas? No, no les gusta, créanme que no. Y para uno cuando está enseñando que pone un trabajo y, ay no, profe, no traje la tarea, no alcancé. Realmente uno a veces como que, ouch. Y yo quería ver la tarea, pero no la trabajo, me toca ponerle 1. O hay quienes ponen 0. Nosotros no queremos sacarnos un 1 con Dios, ¿cierto? Con nuestra salvación nos queremos rajar. Pilas, pilas con eso. Vamos a leer, por favor, 1 Tesalonicenses 3:13. Con este nuevo nacimiento, mientras lo buscan, con este nuevo nacimiento nosotros somos hechos hijos de Dios y ya tenemos un nuevo corazón, una nueva alma, un nuevo espíritu y es santificado el cuerpo, dice la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 3:13? ¿Ya lo encontraron? Por favor, ¿lo leen? ¿Quién lo lee? Para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, En la venida. Gracias, hermana. Amén. Entonces dice, para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Irreprensibles en qué? En santidad, delante de Dios nuestro Padre. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos ¿qué? Dice con todos sus santos. En santidad con todos sus santos. Y vuelve y repite y vuelve y dice santidad y todos los santos. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, espera encontrar un alma, cuerpo y espíritu irreprensible, en santidad. Si no, no vamos a ver a Dios. Recuerden cuál es nuestra meta. Ver a Dios. Y sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces, es así de sencillo como 2 más 2. ¿Cuánto es? Ay, yo quiero que sea 3. 4. No, es 4. No hay nada que hacer, es 4. Sin santidad nadie verá a Dios. Es así. Tenemos que lograr esa santidad y cuidarla. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Pensemos en eso. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos en santidad? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿O a raticos? Los domingos. Uy, no, los domingos yo sí vivo en santidad. ¿Sí? Los miércoles, sí, a veces.
¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo? Es de 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sí? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo es nuestro proceder? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Sí? La santidad es un estilo de vida, es una decisión. ¿Sí? Nosotros vemos en el mundo muchos estilos de vida, ¿no? Ah, no, es que él tiene un estilo hippie. Entonces los hippies hacen esto y aquello. No, es que él es vegetariano. No, que es que ella tiene un estilo de vida así, vegano. No, sí, hablan de esos estilos de vida. Yo soy esto, yo soy aquello. Yo soy así rockero, así rebelde. De todos esos estilos de vida. Si ellos son fieles a veces a muchas cosas de esas, haga a una persona vegetariana comerse un pedazo de carne. Sí, sí, es complicadísimo. O sea, para ellos eso es una ofensa. ¿Cómo así? Nosotros en nuestra vida en santidad, ¿a qué cedemos? ¿Sí? ¿O cómo la defendemos? ¿Qué tan firmes estamos nosotros en esa santidad? O así como Esaú, que dice que la vendió por vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Habrá algún plato de lentejas rondándonos? Sí, por ahí. Que uno como que, sí. Hay quienes son fieles a eso, hermano. Uno encuentra a estas personas, es que yo soy revolucionario, comunista, y que, no, hermano, pero la democracia, que no, no, señor, que yo soy, que, y son firmes. ¿Sí? Y defienden su causa, llegan a morir por su causa. ¿Sí? Nosotros defendemos nuestra santidad. ¿Cómo estaremos en eso? Ay, Dios mío, Señor, ayúdanos. ¿Sí? Ayúdanos. El Señor nos ayuda. Él dice que nos guarda sin pecado. Él dice en su palabra, nos da su palabra, nos da su Santo Espíritu, que nos guarda. Bueno, Él nos da todas las herramientas, no tenemos disculpa. Pero la decisión la toma cada uno de ustedes. La determinación de vivir en santidad la tomamos nosotros. ¿Sí? Yo no voy a tomar la decisión de que mi hija viva en santidad. Yo, Viviana, usted me vive en santidad y ya, y listo, y mire a ver. ¿Sí? Y si no, mejor dicho, le doy su tunda. La disciplino. Aquí hablaba de la disciplina de los padres, ¿no? La disciplino. Es que, mejor dicho, usted me vive en santidad o le doy su juguetera. ¿Sí? ¿Yo puedo hacer eso? No, Viviana toma su decisión, ella verá. Que yo la instruya, la guíe, la discipline en cosas, le dé ejemplo. ¿Qué dice que alrededor nuestro hay? Nube de testigos, porque somos luz del mundo. ¿Sí? Debemos darle ejemplo. Bueno, vamos entonces a leer Efesios. Efesios capítulo 4. Y el Señor les va a seguir hablando. Tan cómodas hermanitas, ¿cierto? Les va a seguir hablando, o sea que a mí no. Ay. El Señor nos habla a todos, hermanos. Y cuando uno tiene el privilegio de enseñar o de compartir, somos de los que más recibimos. Por eso es un privilegio enseñar. Es un privilegio cuando ustedes les digan, ay, ¿por qué no enseña? Ay, no, es que a mí me da miedo. Aún he encontrado personas que les pido el favor, ay, hermana, ¿será que dirige 15 minutos? Ay, no, es que a mí me da miedo. Es que yo no puedo, es que, ay, no. ¿Sí? Sí, me da nervios. No, hermanos, es un privilegio y no saben la bendición que es. Efesios 4, ¿lo tenemos? Bueno, vamos a leer 4 y 5. Ay, Dios mío. Amén. ¿Todos listos? Bueno, empecemos desde el 4. Desde el primero. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación como que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que el Señor sí nos da herramientas, ¿no? Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea que todos como santos hacemos parte de un cuerpo y entre todos debemos seguir creciendo y perfeccionándonos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí les habló Dios? Aquí nos dice Pedro, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Estamos hablando hoy de conducta también, ¿no? La santidad en conducta. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo estamos hablando, hermanos? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra linda y bella boquita? Sí, hermanos. A veces nosotros pasamos por alto esas cosas, ¿sí? Dice aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, algo que sirva, hermano, no se ponga a hablar basura. Algo que sirva. ¿Por qué? Porque es para la edificación. ¿Sí? ¿Qué es corrompida? O sea, ¿ustedes a qué les suenan eso? Que daña, que contamina. ¿Sí? Que contamina. Las palabras corrompidas contaminan, dañan, corroen.
¿Sí? Son palabras que contaminan el corazón. Hay una parte de la palabra de Dios, un versículo que dice que las malas conversaciones, ¿sí? Uy, no lo sabemos. Gracias a Dios. Que el Espíritu Santo nos lo recuerde por allá en ciertos momentos. Cuando vamos tarde para el trabajo, cuando nos machucamos, cuando si van manejando lo cierra otro, ¿cierto? Corrompen las buenas costumbres, hermanos, corrompen, van haciendo mella, van dañando. Ay, no, pero es que si por allá una de vez en cuando, ¿no? Sí, es que, uy, me pegué muy duro. Eso va dañando, va dañando. Ay, no, pero es que eso en mi pueblo no quiere decir nada. Eso, todo el mundo lo dice porque es que yo como soy de la costa, yo como soy del interior, yo como soy del sur, yo como soy de otro país, entonces aquí eso no suena a malo. Nosotros somos conscientes cuando una palabra es corrompida o no. Y no hay disculpa. Dios también. Dios también. ¿Sí? Y eso va dañando el corazón, va contaminando. Sí, llega hasta el momento en que nosotros no lo vemos tan malo y vamos siendo consecuentes con eso. ¿Sí? No necesariamente, exactamente, no necesariamente una grosería. ¿Sí? No necesariamente. Hay chistes de doble sentido, hay palabras de obscenas, hay cosas que no son, no van con nosotros, hermanos, no son. Aquí la palabra lo está diciendo, porque es que nos dañan, nos corrompe, ¿sí? Y ya fuera solo a nosotros. Bueno, usted es responsable, usted verá, pero nosotros somos luz. Nosotros estamos alrededor, hay personas que ven en nosotros la luz, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablar nosotros del Evangelio sin la santidad? ¿Cómo vamos a presentar a Jesús? Este vocabulario no va con nuestro proceder, ser consecuente con la fe que nosotros tenemos en Jesús, en todo lo que Él hizo, en su sacrificio suficiente, completo, perfecto, ¿sí? Y aquí nos está diciendo Pedro, pilas con eso, ¿sí? ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros nos descachamos? Dice que contristamos al Espíritu Santo, ¿sí? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Varias cosas, ¿cierto? Habla de varias cosas. Quítese de nosotros toda amargura, enojo e ira. Cuando usted está como con mal genio, a veces podemos herir con las palabras, ¿cierto? Podemos ofender, herir y obviamente pecamos, ¿sí? Si yo estoy de mal genio, trato mal a otra persona, ¿cierto? Voy a herir a esa persona. Esa ira y ese enojo y esa amargura va a crear esa raíz de amargura y va a salir un idioma que da en la raíz de amargura, porque lo que hay en el corazón habla la boca. Y vamos a empezar a hablar así, busquemos palabritas que le ofendan, ¿no? Y es que me dio mal genio, que es cierto, que le hiera, que sienta. De ahí vienen también esas palabras, porque en nuestro corazón puede haber una raíz de amargura que hemos dejado ir alojando. Examinémonos por medio de la palabra, hermanos, y guiados por el Espíritu Santo, para que eso no suceda y que guarde nuestro corazón en completa paz, ¿sí? Y en santidad. También dice, quite gritería, maledicencia y toda malicia. Por costumbre en muchas casas hay gritería, por costumbre, ¿sí? Pero es que en mi casa todos gritan, pues yo también grito. Pues sea el primero en no gritar, hermanos, no hay disculpa. Tomemos decisiones, busquemos cómo vamos a llegar a la santidad para ver a Dios, ¿sí? Si aquí la palabra de Dios me dice que tengo que, bueno, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿cierto? Sino la que es necesaria para edificación. Que no contristemos al Espíritu Santo. Que nos quitemos toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, o sea, de maldecir, ¿no? Y toda malicia. Ay, no, la malicia indígena.
Que no, toda malicia. En Dios todo es verdad, claridad, transparencia. ¿Sí? Toda maledicencia, ¿cómo le estamos hablando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? Ay, no, es que este bobo si a rato se porta tan mal. ¿Así debemos referirnos a nuestros hijos? No, en ningún momento. Realmente, si ustedes se ponen a pensar en lo importante que es cómo nosotros como padres hablamos a nuestros hijos, lo que decimos de nuestros hijos, ¿sí, hermanos? Una persona puede marcar la vida de otra persona para siempre. Me refiero a un papá, a un hijo, o una mamá, a un hijo, ¿sí? Marcan la vida de ese ser, ¿sí? Por la forma en que lo tratan, por la forma en que lo cuidan, por la forma en que lo maldicen o lo bendicen, ¿sí? Tengamos cuidado con las palabras que proferimos sobre nuestros hijos, hermanos, ¿sí? Porque es que nosotros toda la vida fuimos perfectos, entonces siempre nos portamos bien, entonces a nosotros nunca nos tuvieron que decir nada, ay, pero es que este chinito sí, y me salió pero terrible, ¿cierto? No, no, hermanos, los hijos son herencia de Jehová, son una bendición de Dios. Y aquí el Señor nos ha dado los instrumentos para corregirlos y disciplinarlos con amor, para que sean perfectos en el Señor, ¿sí? Pero aquí se quite toda maledicencia. Hermanitos, mordámonos la lengua antes de hablar mal de nuestros hijos, ¿sí? Respire profundo, cuente hasta 10. Ore, pídale al Señor. No, ¿y cómo va con el problema que tenía con su hijo? Ay, no, eso ya con él es caso perdido, eso ya ni para qué. Eso no, yo ya no insisto. A veces también hablamos así de nuestros padres. Ay, sí, ahora ya los hijos perfectos nosotros, ¿no? También hablamos así. Eso con mi papá, eso ya no, nada que hacer. No, eso mi mamá, eso va a seguir siendo la misma cantaletuda de toda la vida. ¿Cierto? Eso ya ni para qué perdemos el tiempo. Es que eso ya es un viejita chocha, viejito chocho, eso no. ¿Estamos bendiciéndolos? ¿Estamos siendo reverentes con ellos? ¿Estamos honrándolos? ¿Con nuestros esposos o nuestras esposas? Ay, no, es que no, mi esposa es patico. Eso es pantera, tigre y cocodrilo, eso no, cuando llego se enrosca. ¿Han oído hablar esposos así de sus esposas? ¿Las están bendiciendo? ¿Ah? Pero hay quienes apenas se casan cambian. Ah, no, como ya me casé, ya empiezan ese concepto cultural, porque ni siquiera a veces ni lo sienten ni lo piensan, a veces es cultural, que ya nosotros vemos los chistes en televisión y todos hablan mal de la esposa y de la suegra, ¿o no? ¿Cierto? Entonces ya uno se deja contaminar. Uy, no, es que no, definitivamente. Hay quienes ni se quieren casar por eso, porque ya han crecido con esa cultura de que la esposa es un yugo, que eso es una carga, que eso es un apatico, que eso es mejor dicho, ¿cierto? Y se dañan los matrimonios, porque no dejan que la palabra de Dios los limpie, ¿sí? Porque no recuerda que la palabra de Dios dice que su esposa es como el vaso más frágil, ¿sí? Que hace la semejanza entre Jesús y la iglesia, que Jesús dio la vida por su esposa, que es la iglesia. Pero las esposas también, ¿no? O sea, no, ahora solo los esposos, como, ¿está hablando una mujer? No. ¿Cómo estamos hablando de nuestros esposos? ¿Los estamos maldiciendo o los estamos bendiciendo? Es que ese vago, ese perezoso, es que ese, ay, no, que es el colmo, que no sé qué. Bendígalos, hermanos. Bendiga a su esposo, bendiga a su esposa y las cosas cambiarán. Amén. Dice, quítate toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿A usted lo perdonó Cristo? ¿Sí? ¿Sí lo perdonaron? Hermano, perdonemos entonces. Si a mí me perdonó y Jesús dio la vida por mí en la cruz, ¿yo por qué no voy a perdonar? Ah, es que eso era Jesús, yo soy otro. ¿Cierto? No, hermanos. Si quieren recibir ese perdón, perdonen. Perdonen. No le ponga tanto misterio, perdone.
¿sí? Que el más beneficiado va a ser usted. Perdón, hermano. Veamos en Efesios 5. Es que esto sigue. Ay. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, ¿cómo debemos andar? Como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a ¿quién? Al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos exhortó el Señor en esas palabras? Sí, dice que andemos, ¿cómo? ¿Cómo debemos andar? Como hijos de luz, como hijos de luz. Hermanos, ¿vale la pena arriesgar una salvación tan grande solo por no dejar de practicar ciertas cosas? Tenemos que poner fin a ese tipo de cosas, hermanos. ¿Sí? Al lenguaje que no edifica, ¿sí? A los comportamientos que no van con nosotros que somos hijos de luz, ¿sí? Nosotros debemos corregirnos, limpiarnos, ¿sí? Debemos aprender, dejarnos que nos enseñen, ser mansos, ser dóciles a la palabra de Dios, para que el Señor obre en nosotros, ¿sí? Como dice el pastor Israel, en Dios todos tenemos arreglo. En Dios todos tenemos arreglo, y Dios nos disciplina y nos corrige y nos va ayudando, así como nosotros lo vamos haciendo con los niños, como cuando le decimos al niño, bueno, en la mesa tú no vas a masticar con la boca abierta, ¿sí? ¿Qué hace el niño? Va corrigiéndolo. Hay veces se le olvida y uno, acuérdate que no debes masticar con la boca. Ay, sí. Y se va corrigiendo y nosotros vamos corrigiendo. Dios por medio de su palabra hoy nos está exhortando y corrigiendo, ¿sí? Límpiate, anda como hijos de luz, busca la santidad con la cual me verás a mí, ¿sí? Eso nos dice hoy el Señor. Pero entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hablo? ¿Qué hago yo para poder ir corrigiendo eso? Nos dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, tenemos hartico en qué pensar, tenemos hartico en qué ocuparnos, ¿sí? Dice todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que tenga virtud alguna, que sea digno de alabanza, en esto pensad.
Y de esto también, lo que nosotros pensemos, hablaremos. ¿Sí? Nosotros no podemos seguir arriesgando una salvación tan grande, hermanos. No podemos seguir sacando disculpas. No podemos seguir portándonos como niños. No hay disculpas. Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Por qué vamos a tratar de engañar a Dios? No podemos. No podemos. ¿Sí? No podemos. Su palabra es muy clara. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cha, 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 chan. Ahí hay otra disculpa que no podemos seguir usando. Ay, es que este mundo está tan dañado. No, es que eso todo el mundo es igual, eso está terrible. ¿Sí? No, dice que andemos, que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de ¿qué? Una generación maligna y perversa. ¿Qué hacemos? Como decía el Señor Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Sí? Y Señor, méteme en una capsulita, en una burbujita y que yo ande así, no vea nada, no oiga nada, nada. Sí, no. No. Quisiéramos, ¿cierto? Ay, la fácil. Pero no, hermanos, el Señor nos da las herramientas y son decisiones, son determinaciones. Entonces dice que para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecerás como luminares en el mundo. ¿Qué culpa hacemos la diferencia? ¿Sí? Hacemos la diferencia y brillamos y somos diferentes. Gracias a Dios. Es mi decisión. Yo no puedo dejar apagar mi luz. Yo no puedo dejar de ser luminaria. Solo porque estoy en medio de una generación maligna y perversa. No. No, para nada. Sí. Nosotros al ser luminarias en el mundo, hacer la luz del mundo, ¿le hacemos daño a alguien? ¿Le estamos haciendo daño a alguien por ser hija de Dios, por servir al Señor? Entonces, ¿por qué debo dejar de hacerlo? No, en ningún momento. Debo cuidar esa luz, que esa luz en muchos empezó como la luz de un fosforito, pero va creciendo esa luz, ya linterna, bombillo, luz LED, reflector, sí, va creciendo, pero no la podemos dejar apagar. Porque si la dejamos apagar, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Nosotros somos los que perdemos. Dice la palabra en Lucas 1, 74 y 75, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviremos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Le serviremos en santidad y justicia. ¿A quién? A mí misma, ¿cierto? No, a Dios, al que nos llamó, al que nos hizo hijos. A Él le servimos, ¿sí? A Él le somos fieles. En 2 Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Hay un objetivo en esta mañana, hermanos, es que nosotros queramos ver a Dios, pero para ver a Dios tenemos que estar en santidad. Así de sencillo. Yo los invito en esta mañana a que ustedes tomen esa decisión, esa determinación de ser santos cada día, de santificarnos cada día, ¿sí? De ser luz, de ser ejemplo, de corregirnos. No seamos como niños caprichosos. Ay, no, es que yo no quiero, es que yo ya soy así, es que no más disculpas, no más caprichos, no más necedad. Es que me miró, es que me saludó, ay, no me saludó, no me dijo, ay, no me llamó, sí me llamó. No, hermanos, ya no más. Ya, eso es pasado, eso es del viejo hombre.
¿sí? Ya hoy estamos delante del Señor y queremos correr esta carrera con gozo, llegar a la meta que es ver a Dios, ¿sí? Entonces nuestra meta debe ser esa santidad y debemos proponernos en nuestro corazón y ser ejemplo y ser luz. Amén. Yo los invito a que lo hagan, hermanos. Dice que para que seamos irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Si nosotros buscamos irreprensibles, hay más o menos unos 15 versículos que habla que seamos irreprensibles para irnos con Jesús, para ser salvos, para llegar al reino de los cielos. Irreprensibles. ¿A qué les suena irreprensibles? Que no tenga nada que reprocharnos, ¿sí? Que todo sea conforme a lo que Dios ha querido en nosotros, a que no haya nada en nosotros en que sea ni inmoral, ni reprobable, ni indecente, ni falto de ética, nada de eso, hermanos. Así que yo los invito, hermanos, a que nosotros reflexionemos y le pidamos al Señor que nos ayude y que tomemos decisiones, tomemos determinaciones. Las decisiones marcan nuestras vidas, ¿sí? Cuando yo decido casarme o no casarme, marqué la vida, ¿cierto? Cuando se decidió salir de la casa o no salir de la casa, marca la vida. Las decisiones. Decidí estudiar esta carrera, no decidí estudiar esta carrera, marca. Que hoy esta decisión sea la de realmente poner en prioridad nuestra santidad. Amén. Bueno, hermanos, entonces yo les agradezco mucho a todos su atención. Discúlpenme si de pronto lancé alguna piedra, pero no, el Señor quiere hijos santos, ¿sí? El Señor quiere hijos santos y Él es el que nos ha ido inquietando a nosotros a que seamos santos en medio de una generación maligna y perversa. Seamos santos, ¿sí? Limpiémonos de toda la vieja manera de vivir, así como fuimos siendo educados poco a poco por nuestros padres para corregirnos en nuestras manías. Dejemos que el Señor nos perfeccione, nos limpie con su palabra. Amén. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos ayude. Amado Rey Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios eterno, Rey de reyes, Señor de señores, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, Padre celestial. Amado Padre Santo, te pedimos que en esta mañana nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra quede escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que podamos meditar en tu palabra, Señor, para que podamos tomar decisiones, Señor, las mejores decisiones para nuestra vida y para la vida de quienes nos rodean, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para ser ejemplo a nuestros hijos, ejemplo a nuestros esposos o esposas, ejemplo aún a nuestros mismos padres, Señor. Que podamos ser luz donde estemos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, Señor, aún en nuestro barrio, en nuestra cuadra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, a tomar decisiones, Señor, a determinar en nuestra vida verte, a ser santos para poder verte, Señor Dios Padre eterno. Ayúdanos, Padre Celestial, a dejar ese viejo hombre, Señor, esos rudimentos, Señor, esas manías, esas costumbres, esos argumentos y esas disculpas, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Padre Celestial. Tú en este momento, Señor, en que ya son los últimos tiempos y los fines de este siglo, Señor, necesitas la luz del mundo, que nosotros iluminemos, que nosotros seamos ejemplo, que nosotros seamos testimonio, que nosotros podamos decir, sí se puede servir a Dios y vale la pena servir al Señor y hacerlo bien, no de cualquier modo, sino a tu manera, que vale la pena obedecerte, Señor, y seguir tus estatutos y caminar cada día en tus estatutos, Señor, permitir que tu palabra así sea lámpara para mis pies, Señor, y corrijamos nuestra senda, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y revélanos por medio de tu palabra, Señor, en qué estamos fallando, Señor. Que tu palabra como espejo nos muestre en qué debemos corregirnos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a tomar la decisión de no sacar más disculpas, Padre Santo, Señor. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, Señor, si hemos sido necios, si hemos sido negligentes, Señor.
Ayúdanos, Padre Santo, a que, Señor, en nuestra vida haya decisiones y determinaciones y sean firmes el seguir esta carrera con gozo, Señor, y el cuidar esta salvación tan grande, en no menospreciar la sangre de tu Hijo Jesús, en no menospreciar el sacrificio que Jesús hizo por mí, Señor. Por el amor que Él tuvo a mí, Padre Celestial, Señor, es que dio su vida por mí, Señor. Y a veces aún nosotros no damos 10 minutos para orar por el hermano. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, a ser hallados perfectos, porque amamos y obedecemos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús en esta mañana, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a que cada vez, Señor, que nosotros vayamos, Padre Santo, a faltar a la palabra, lo que hemos aprendido hoy, en lo que hablamos, en nuestra, si hay gritería, en nuestro vocabulario, Señor, en todas esas cosas, Padre Santo, ayúdanos a corregirlas, que tu Santo Espíritu nos reargulla, nos advierta, nos diga, sí, prenda la alarma y nos diga, oye, pilas. Por favor, Señor, ayúdanos a limpiar nuestra lengua, nuestro vocabulario, cómo nos dirigimos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, Señor, aún a nuestros dirigentes, Señor. Padre, perdónanos si hemos maldecido, Señor, a nuestro presidente y al presidente electo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. No está en nosotros juzgar. No es de nosotros juzgar. No, Señor, porque con la vara que hemos medido seremos medidos también, Señor, perdónanos. En nosotros debe estar el orar por ellos, Señor, en tener misericordia, Señor, por su condición. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos a bendecir nuestro país, a orar y clamar por él, Padre Santo, por sus dirigentes, por sus ministros, por sus presidentes, sus expresidentes, por todos, Señor. No está en nosotros juzgar, no está en nosotros condenar. Perdónanos, Padre Santo, Señor, por estas conversaciones y estos diálogos que no llevan a nada bueno, Señor, que corrompen, que generan en nosotros raíz de amargura, Señor. Ten misericordia, Padre Santo, y perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para hablar bien, Señor, para que nuestras palabras sean sazonadas como con sal y sean agradables a los que las oyen, Señor. Que las personas se acerquen a nosotros porque es agradable hablar con esa persona. Porque esa persona habla palabras de vida, habla palabras que me dan paz, hablan palabras que me ayudan. No hablan palabras que generan en mí rencor, odio, raíz de amargura, Señor. Ni utilizan lenguajes obscenos, Señor, que me molestan, que me ahuyentan de ella. No, Señor. Que seamos de verdad luz, Padre Santo. Sal de la tierra. Cartas leídas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Padre Santo, que tu nombre no sea glorificado por nuestra culpa, Señor. Guárdanos de ello, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ten misericordia a nosotros y perdónanos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú has sido bueno y bueno en gran manera, Señor, y has tenido paciencia para con nosotros, Señor. Gracias por tu paciencia, por tu benignidad, por tu longanimidad, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque has tenido paciencia, Señor, con nosotros. Perdónanos por abusar de esa paciencia, Señor. Por años y años, Señor, de seguir en la misma condición, Señor. De sacar argumentos y disculpas, Señor. Perdónanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos en este propósito del día de hoy, Señor. Porque queremos verte. Y para verte necesitamos de la santidad. Ayúdanos, Señor, a ser santos, Señor, a tu manera, Padre Celestial, a la manera de nuestro Padre Celestial, a la manera de Dios, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos enseñados por ti y que tu palabra queda escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias, amado Rey Dios Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y así lo creemos hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.